Buenas noches. Esta noche vamos a hablar de algo distinto a lo que solemos compartir aquí. Esas experiencias paranormales que muchos de nosotros vivimos siendo niños, cuando parecíamos ser capaces de ver o sentir cosas que después, al crecer, simplemente dejamos de percibir, como si la infancia fuera una especie de ventana que en algún momento, sin que nadie nos avise, se cierra para siempre. No sabemos si dejamos de ser sensibles a eso, o si dejamos de creer lo suficiente como para seguir viéndolo. Empezamos esta noche con una historia que le ocurrió a uno de nuestros oyentes cuando apenas tenía 6 años y que hasta la fecha, más de 30 años después, no ha podido olvidar. Comenzamos. Vi los dedos antes de ver cualquier otra cosa, blancos, pálidos, asomándose por la rendija entre la puerta y el piso, moviéndose despacio, como si alguien afuera estuviera empujando su propio pie, tratando de encontrar espacio suficiente para pasar. Y lo peor no era verlos. Lo peor era que apenas minutos antes ya había visto cómo una mano apartaba mi cortina desde afuera, con la ventana completamente cerrada. Hola Carlos, te escribo desde Cocula, Jalisco, el mismo pueblo donde nací y donde viví esto que les voy a contar. Me llamo Emiliano, tengo 37 años y aunque han pasado más de 3 décadas desde esa noche, sigue siendo el recuerdo más nítido y más aterrador de toda mi infancia. Todo ocurrió un 27 de octubre de 1995, cuando yo tenía apenas 6 años. Esa noche mis papás tenían una reunión con amigos en la sala, de esas reuniones que se alargan hasta tarde entre risas y música baja. Era una casa pequeña, de las de pueblo, con la puerta de mi habitación entreabierta, así que entraba algo de luz y el sonido de las conversaciones desde donde yo dormía, algo que ya me resultaba familiar y hasta reconfortante porque de alguna forma me hacía sentir acompañado aunque estuviera solo en mi cuarto. Mi cuarto tenía una ventana que daba directo hacia la calle, una calle empinada, con una bajada bastante pronunciada por donde subían y bajaban carros, carretas, incluso caballos, así que en la banqueta había unos escalones para que la gente pudiera subir o bajar caminando con seguridad en lugar de arriesgarse por la pendiente resbalosa, sobre todo de noche. A pesar del ruido de la reunión, me quedé dormido temprano, como cualquier niño después de un día normal. Desperté cerca de la 1 de la mañana porque tenía ganas de ir al baño. Para entonces, la casa ya estaba en completo silencio. Los amigos de mis papás se habían ido y todo estaba apagado, salvo por la luz tenue que se filtraba desde algún lugar de la sala. Esa clase de silencio pesado que solo se siente en las casas de pueblo pasada cierta hora, cuando hasta los perros del vecindario dejan de ladrar. Fue en ese silencio cuando empecé a escuchar algo extraño viniendo de la calle, un sonido rítmico, como si alguien bajara los escalones de la banqueta a saltos, aterrizando con fuerza uno tras otro, sin pausa. Terminaba un impacto y enseguida empezaba el siguiente, como si varias personas se turnaran para saltar exactamente en el mismo punto, una y otra vez, sin cansarse nunca. Mi cortina era blanca, del tipo que no deja ver hacia afuera, pero tampoco deja ver hacia adentro desde la calle. Me quedé muy quieto en la cama, completamente atento a ese sonido, cuando noté que, sobre la tela de la cortina, se movía una silueta oscura. No lograba distinguir qué era exactamente, solo una sombra que se desplazaba de un lado a otro contra la luz de la calle, justo del otro lado de mi ventana, como si estuviera buscando algo, o esperando el momento correcto. El miedo empezó a subir despacio, junto con un frío que no tenía sentido, porque yo estaba bien tapado con mis cobijas. No me atrevía a asomarme, ni siquiera a mover un solo dedo, como si quedarme completamente quieto pudiera hacer que esa sombra no notara que yo estaba despierto, observándola. El ambiente se sentía cada vez más tenso, más pesado, y entonces, mirando fijamente la ventana, vi cómo la cortina empezaba a desplazarse hacia adentro, hacia mí,
exactamente en el centro, como si alguien desde afuera estuviera empujando con la mano cerrada en un puño justo contra la tela. La ventana estaba cerrada. No había ninguna forma física de que algo pudiera empujar la cortina hacia adentro de esa manera. Y sin embargo, ahí estaba esa silueta con forma de puño, avanzando poco a poco, tan despacio que sentí como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más lento, solo para que yo tuviera que ver cada centímetro de ese avance sin poder apartar la vista. No aguanté más. Salí de la cama de un salto y corrí hacia la puerta de mi habitación, sin voltear ni un solo segundo hacia la ventana. No quería saber qué pasaría si esa mano terminaba de atravesar la cortina. Mi cuarto quedaba apenas 1 o 2 metros de la puerta principal de la casa. Cuando salí al pasillo y volteé hacia esa puerta, vi algo que todavía hoy se me eriza la piel al recordarlo. Por la rendija entre la puerta y el piso entraban los dedos de un pie descalzo, empujando lentamente hacia adentro, como si alguien estuviera tratando de meter el pie completo por ese espacio imposiblemente pequeño, un espacio que en circunstancias normales apenas mediría unos 2 centímetros de altura. Los dedos eran completamente blancos, pálidos, casi sin color, muy distintos a cualquier piel que yo hubiera visto antes en persona, y se movían, flexionándose despacio contra el piso de la entrada, como tanteando el camino hacia adentro de la casa, con una paciencia que resultaba todavía más aterradora que si hubiera sido un movimiento brusco. No me quedé a ver más. Corrí directo hacia la habitación de mis padres, que quedaba justo enfrente del comedor, atravesando ese pasillo corto que de pronto me pareció eterno, y me metí entre los dos, temblando de pies a cabeza, sin poder articular una sola palabra clara todavía. Mis papás me vieron tan exaltado que me preguntaron de inmediato qué había pasado. Les conté todo lo que pude en ese momento y ellos, como cualquier padre haría con un niño de 6 años a la 1 de la mañana, trataron de calmarme, diciéndome que seguramente había sido una pesadilla, que me quedara con ellos a dormir, que ahí estaba seguro. Mi papá se levantó, revisó toda la casa y regresó diciendo que todo estaba en orden, solo para tranquilizarme, pero yo sabía que no había sido un sueño. Yo ya llevaba un buen rato despierto antes de correr hacia ellos, escuchando cada sonido, viendo cada movimiento, completamente consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor. Esa noche me costó muchísimo conciliar el sueño, incluso ya acostado entre mis papás. Al día siguiente, ya con luz de día, salí a revisar todo, los escalones de la banqueta, la calle, mi ventana, incluso la rendija bajo la puerta principal, midiéndola casi con los dedos para comprobar qué tan imposible era en realidad lo que había visto. Y entre más lo pensaba, más imposible me parecía lo que había vivido esa noche. Desde entonces me volví mucho más receptivo a este tipo de temas, más curioso por entender el porqué de las cosas paranormales, leyendo todo lo que caía en mis manos sobre el tema conforme fui creciendo. Ya de adulto, no sé si decir que tuve la fortuna o la desgracia, pero no he vuelto a vivir algo así. Puedo dormir con la habitación completamente oscura. Puedo escuchar historias de terror como cualquiera de ustedes, quizás sugestionándome un poco como todos, pero nunca he vuelto a presenciar algo tan impactante como lo de esa noche en Cocula, algo que sigue siendo, más de 3 décadas después, la experiencia más real y más aterradora de toda mi vida. Hay algo que no puedo dejar de preguntarme desde entonces. ¿Esos dedos tan pálidos serían de una bruja? Es un tipo de encuentro muy común en las historias de los pueblos de por aquí, esas figuras que se acercan de noche buscando entrar a las casas por cualquier rendija posible, esperando el descuido de alguien. No sé si realmente era una de esas entidades intentando alcanzarme esa noche, con qué propósito ni por qué logré escapar a tiempo, pero me queda la duda hasta el día de hoy de qué habría pasado si me hubiera quedado paralizado en mi cama, muerto de miedo, en lugar de correr hacia mis padres, si esa mano, con el tiempo suficiente, hubiera logrado alcanzarme. Y antes de que sigamos con la siguiente historia, comunidad, les quiero preguntar algo directamente.
Si alguno de ustedes es de Cocula, Jalisco, o conoce el pueblo y le ha tocado vivir algo similar, alguna experiencia paranormal en esa zona, nos encantaría muchísimo que la dejaran en los comentarios. ¿Quién sabe qué más ha estado pasando ahí todos estos años? ¿Y cuántos de ustedes podrían tener una pieza distinta de la misma historia? Levantó la mano para saludarme exactamente como yo la habría levantado, el mismo ángulo, los mismos dedos ligeramente separados. La diferencia fue que yo todavía no había movido la mía. Seguimos esta noche con más historias de esas experiencias que muchos vivimos siendo niños, cuando parecíamos más receptivos a este tipo de presencias. Esta vez viajamos hasta la selva de Chiapas para hablar de algo que en varios pueblos de la región todavía hoy se cuenta en voz baja. Comenzamos. Hola Carlos, te escribo desde un pueblo cerca de Ocosingo, Chiapas, rodeado de selva por todos lados. Me llamo Isaías, tengo 34 años y lo que voy a contar me ocurrió cuando tenía 8, jugando en el patio de la casa de mis abuelos, justo en el límite donde el terreno despejado se convierte en monte cerrado. En esta zona, entre las comunidades celtales y tzotziles de los Altos de Chiapas, existe una creencia muy arraigada sobre la dualidad del alma que cada persona tiene, además de su alma interior, un espíritu compañero que la acompaña durante toda su vida, generalmente en forma de un animal, y que lo que le ocurre a ese espíritu también le ocurre a la persona, para bien o para mal, sin que exista forma de separarlos por completo. Mi abuela, que hablaba tzeltal además de español, me explicó de niño una versión de esa creencia distinta, más oscura, que ella llamaba simplemente el doble, una figura que a veces toma tu propia forma, tu propia cara, para llamarte hacia el monte, aprovechando precisamente esa idea de que cada quien tiene algo más, en algún lugar, conectado a su propia existencia. Decía que si alguna vez veía algo así, jamás debía acercarme, y mucho menos responderle, sin importar qué tan parecido a mí pareciera, sin importar qué tan convincente sonara su voz. En su momento pensé que era una de tantas historias que los abuelos cuentan para que los niños no se alejen solos hacia la selva, un cuento más entre tantos que había escuchado sobre duendes y espíritus del monte. No le di mayor importancia hasta la tarde en que lo vi con mis propios ojos. Esa tarde estaba jugando solo en el patio trasero de la casa de mis abuelos, un terreno amplio que terminaba justo donde empezaba la vegetación cerrada de la selva. Mis abuelos estaban adentro, mi abuela cocinando, mi abuelo reparando algo en el corral de gallinas. Yo llevaba un rato lanzando piedras contra un árbol seco, distraído, sin prestar demasiada atención a nada más. Fue entonces cuando sentí que alguien me observaba. Volteé hacia la línea de árboles y ahí estaba, otro niño, escondido detrás de un tronco grueso, asomando solo medio cuerpo, mirándome fijamente. Lo que me heló la sangre no fue verlo ahí, sino lo que vi en él. Vestía exactamente la misma ropa que yo llevaba puesta esa tarde, la misma camisa a cuadros, el mismo short café, hasta las mismas sandalias de plástico que mi abuela me había comprado apenas esa semana en el mercado. Tenía el cabello cortado igual, con el mismo remolino torcido hacia la izquierda que a mí siempre me costaba peinar. Incluso, cuando levantó una mano hacia mí, alcancé a notar una pequeña cicatriz en el nudillo, idéntica a la que yo tenía desde que me había caído de la bicicleta meses antes, en el mismo dedo exacto, del mismo tamaño exacto. No dijo nada al principio, solo movía la mano, despacio, en un gesto que claramente significaba ven. Sonreía, pero era una sonrisa que se quedaba fija demasiado tiempo, sin cambiar, sin acompañar ningún parpadeo, como si alguien hubiera calcado mi cara en un pedazo de papel y después hubiera olvidado cómo hacer que el resto del rostro se moviera con naturalidad alrededor de esa sonrisa congelada.
Me quedé completamente paralizado, sin saber qué hacer. Por curiosidad, más que por valentía, levanté yo también la mano, como en una especie de saludo torpe. El otro niño repitió el gesto exactamente igual, pero con un retraso extraño, casi un segundo completo después de que yo terminara de moverla, como si estuviera copiándome desde algún punto ligeramente desincronizado con el tiempo real. Retrocedí un paso y la reacción del otro niño llegó de nuevo tarde, ese mismo segundo de diferencia repitiéndose exactamente igual. Fue entonces cuando noté algo todavía más perturbador. Sonreía con el lado derecho de la boca ligeramente más alto que el izquierdo, exactamente al revés de cómo sonrío yo, como si estuviera viendo mi propio reflejo en un espejo, pero un espejo que hubiera decidido cobrar vida por su cuenta. Salió por completo de detrás del árbol, y en ese momento algo cambió en su postura. Caminaba de una forma ligeramente rígida, con pasos demasiado uniformes, como alguien que hubiera aprendido a caminar observando a otra persona en lugar de haber aprendido por su cuenta. Se detuvo a unos 10 metros de mí, todavía dentro de la línea de árboles, sin atreverse a pisar completamente el terreno despejado del patio. Entonces habló, y su voz era exactamente la mía, el mismo tono, la misma forma de arrastrar ligeramente las R's que mis papás siempre me corregían. Dijo solamente una frase: ven a jugar conmigo aquí adentro. Señaló hacia la espesura oscura de la selva detrás de él, un punto donde la luz de la tarde ya casi no lograba entrar entre las ramas. Di un paso hacia él sin darme cuenta, como si mi cuerpo hubiera decidido moverse antes de que yo terminara de pensarlo. Fue en ese instante cuando alcancé a ver por primera vez sus ojos con claridad, completamente negros, sin ningún blanco visible, sin ningún brillo que reflejara la poca luz que quedaba entre los árboles, como dos agujeros abiertos directamente en su cara. El otro niño extendió la mano de nuevo, esta vez mucho más lejos de lo que su propio brazo debería permitirle alcanzar, como si el hueso se hubiera estirado más de lo normal bajo la piel, y sus dedos, todos al mismo tiempo, se doblaron hacia mí en un gesto que ningún dedo humano puede hacer sin quebrarse. Grité. No recuerdo exactamente qué grité, solo que fue lo suficientemente fuerte para que mi abuelo, desde el corral, volteara de inmediato hacia el patio. El otro niño, al escuchar mi grito, ladeó la cabeza hacia un lado, con un movimiento brusco, un ángulo que ningún cuello humano debería alcanzar sin quebrarse, como si algo dentro de él no funcionara correctamente. Y en ese mismo instante retrocedió hacia la oscuridad de la selva, con una velocidad que ningún niño de mi edad podría alcanzar, desapareciendo entre los árboles sin producir ni un solo sonido de ramas rotas ni hojas pisadas, como si su cuerpo hubiera dejado de tener peso en el instante exacto en que decidió huir. Mi abuelo llegó corriendo y me encontró sentado en el suelo, temblando, señalando hacia la línea de árboles, sin poder explicar con claridad qué había visto, con la garganta todavía cerrada por el grito. Cuando mi abuela salió y escuchó la descripción, palideció por completo y me metió a la casa de inmediato, cerrando con seguro la puerta trasera, algo que nunca antes le había visto hacer durante el día, y colocando además, sin decir palabra, un pequeño manojo de hierbas secas sobre el marco de esa misma puerta. Esa noche, mi abuela me explicó con más detalle lo que ella entendía sobre el doble, que a veces, sobre todo a los niños, se les aparece tomando su propia forma exacta, imitando cada detalle físico, hasta las cicatrices más pequeñas, para llamarlos hacia el monte con la confianza de quien cree estar viendo a un amigo o incluso a sí mismo. Me dijo que existían historias antiguas en la región de niños que sí habían aceptado la invitación, siguiendo a su propio doble hacia la espesura, y que jamás habían vuelto a desaparecer, ni vivos ni muertos, como si la selva simplemente se los hubiera tragado sin dejar ningún rastro, ni una huella, ni un pedazo de ropa, nada que las familias pudieran enterrar después. Nunca volví a ver a esa figura después de esa tarde, aunque durante años evité acercarme demasiado a la línea de árboles del patio de mis abuelos, incluso de día, incluso acompañado.
sintiendo siempre que algo desde ahí adentro seguía observándome esperando una segunda oportunidad. Hasta la fecha, cuando visito ese pueblo y veo a algún niño jugando solo cerca del límite de la selva, no puedo evitar sentir un escalofrío y decirle, casi sin pensarlo, que mejor se acerque a la casa. Y algo que vale la pena mencionar, comunidad, es que esto que acabo de contarles no es una experiencia aislada de un solo lugar. El fenómeno del doble, de encontrarse con alguien que es idéntico a uno mismo y que además parece llamarnos hacia algún lugar, se ha documentado en distintas culturas alrededor del mundo, no solo en selvas como esta, sino también en bosques espesos de Estados Unidos y de varios países de Europa, siempre con ese mismo patrón, verse a uno mismo y sentir el impulso de seguir a esa figura hacia algún sitio del que después ya no se puede regresar. Así que les preguntamos directamente si a alguno de ustedes le ha tocado vivir algo similar o conocen a alguien cercano a quien le haya pasado. Nos encantaría que nos lo compartieran en los comentarios. Cerramos esta noche nuestro recorrido por experiencias paranormales de la infancia con algo que muchos de ustedes probablemente ya conocen sin saberlo del todo: la costumbre de cubrir los espejos de una casa cuando alguien muere. Es una tradición real, presente en muchísimas culturas del mundo. Esta noche vamos a entender, con esta última historia, por qué existe. Comenzamos. Hola Carlos, te escribo desde Mérida, Yucatán. Me llamo Jimena, tengo 31 años, y lo que voy a contar ocurrió en la casa de mis abuelos maternos, una casa colonial enorme con techos altísimos, heredada de generación en generación, donde pasé buena parte de mi infancia. En esa casa había un espejo de marco dorado altísimo, casi del tamaño de una puerta, colocado al fondo del pasillo principal, que según contaba mi abuela, había pertenecido a su propia abuela, traído desde España a finales del siglo XIX, cruzando el océano envuelto en mantas dentro de un baúl de madera. Mi abuela tenía una regla muy estricta sobre ese espejo: debía permanecer cubierto con una tela oscura durante 9 días completos cada vez que alguien de la familia moría, sin importar qué tan lejano fuera el parentesco. Me explicó, siendo yo muy pequeña, que esa costumbre existía en muchísimas culturas del mundo, desde comunidades judías hasta pueblos de distintas regiones de Latinoamérica. Se cubren los espejos para que el alma de quien acaba de morir no quede atrapada dentro del cristal, confundida, sin poder continuar su camino hacia donde le corresponde ir. Yo crecí escuchando esa regla sin cuestionarla demasiado, casi como cualquier otra costumbre familiar que uno acepta sin necesidad de entenderla del todo, hasta la noche en que comprobé, sin quererlo, que había algo de cierto detrás de esa costumbre. Yo tenía 9 años cuando murió mi bisabuelo, el padre de mi abuela. Como marcaba la tradición, cubrieron el espejo del pasillo esa misma tarde, apenas se recibió la noticia, con una tela negra gruesa que mi abuela guardaba exclusivamente para esas ocasiones, doblada en un cajón especial del armario. Pasamos esos 9 días en la casa, acompañando a mi abuela durante el luto, durmiendo ahí varias noches porque mis papás no querían dejarla sola. Yo pasaba frente a ese pasillo cubierto varias veces al día, sin darle demasiada importancia, hasta la séptima noche, cuando desperté de madrugada con muchísima sed y bajé sola hacia la cocina, cruzando justo por ese mismo pasillo. La tela que cubría el espejo se había caído parcialmente de una esquina, dejando expuesta una franja vertical del cristal, iluminada apenas por la luz de un foco lejano de la cocina. No le di mayor importancia al principio, pensé simplemente en acomodarla antes de que mi abuela lo notara al día siguiente. Fue al acercarme cuando noté que mi propio reflejo, en esa franja estrecha de espejo descubierto, tardaba una fracción de segundo de más en seguir mis movimientos, como si la imagen viajara desde más lejos y tardara en reflejar lo que tenía enfrente.
Me quedé quieta, observando con atención, y levanté la mano despacio para comprobarlo. Mi reflejo levantó la suya casi un segundo después, con un movimiento que además no era idéntico al mío. Los dedos se doblaban en un orden ligeramente distinto, como alguien que hubiera aprendido a mover una mano, observándola desde afuera en lugar de sentirla desde adentro. Sentí un frío repentino subir por mis brazos, un frío que no correspondía en absoluto a la temperatura cálida de esa noche yucateca. Retrocedí un paso, pensando en subir corriendo hacia el cuarto de mis papás, pero algo en esa franja de cristal me mantuvo clavada en el sitio. El reflejo, en lugar de retroceder conmigo, permaneció exactamente donde estaba, todavía con la mano levantada, sonriendo de una forma que yo no estaba sonriendo en absoluto. Fue entonces cuando noté algo mucho peor que mi propio reflejo desincronizado. Detrás de esa figura que se parecía a mí, en la franja de oscuridad que el espejo mostraba más allá de donde debería estar la pared real del pasillo, distinguí una silueta encorvada, de pie, completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo en un ángulo que sugería un cuerpo mucho más viejo que el mío, vestida con algo largo y oscuro que no lograba identificar del todo bajo esa luz tan escasa. Volté de inmediato hacia el pasillo real, hacia el espacio físico detrás de mí. No había absolutamente nadie, solo la pared vacía, iluminada apenas por la misma luz tenue de la cocina, sin ningún mueble, ningún cuadro, ningún rincón donde algo pudiera esconderse. Cuando volví a mirar hacia el cristal, la silueta encorvada seguía ahí, y esta vez había levantado un poco la cabeza, lo suficiente para que yo alcanzara a distinguir, bajo esa luz escasa, unos ojos completamente hundidos, oscurecidos, clavados directamente en mí, a través del reflejo, como si llevara ya un buen rato esperando a que yo por fin la notara. Mi propio reflejo, el que se parecía a mí, dejó de sonreír de golpe y giró la cabeza hacia esa figura detrás de él, con un movimiento demasiado rápido, casi violento, como si algo le hubiera ordenado prestar atención. En ese mismo instante, la tela que cubría el resto del espejo se movió, deslizándose un poco más hacia el suelo, sin que ninguna corriente de aire lo justificara, dejando expuesta una franja todavía más ancha del cristal. Extendí la mano, sin pensarlo, hacia la esquina de la tela caída, con la intención de subirla de nuevo y cubrir el espejo por completo, queriendo terminar con todo aquello lo antes posible. Fue en ese momento cuando sentí algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. La superficie del cristal, justo donde mis dedos rozaron el borde del marco, no se sintió fría ni dura como debería sentirse el vidrio. Se sintió tibia, ligeramente blanda, como piel viva bajo mis propios dedos, con una textura que se hundía apenas un poco bajo la presión, y por una fracción de segundo, algo del otro lado presionó de vuelta contra mi mano, como si quisiera sostenerla ahí, o como si estuviera comprobando si yo era real de la misma forma en que yo trataba de comprobar si lo era aquello. Grité con todas mis fuerzas y solté la tela de golpe, retrocediendo tan rápido que choqué contra la pared opuesta del pasillo. Mis papás y mi abuela bajaron corriendo al escuchar mi grito. Encontraron la tela colgando de la esquina superior del espejo, exactamente en la misma posición en la que yo la había visto caída al principio, sin ninguna señal de que alguien la hubiera movido más allá de ese punto. Mi abuela, al escuchar mi versión completa de lo ocurrido, se puso pálida y esa misma noche reforzó la tela con alfileres en las 4 esquinas, algo que nunca antes había hecho en ninguno de los lutos anteriores de la familia. Me explicó ya más calmada al día siguiente que la tradición de cubrir los espejos no solo protege al alma de quien acaba de morir, sino que también evita que otras cosas, atraídas por esa misma abertura temporal que deja una muerte reciente en la casa, encuentren un camino hacia adentro a través del cristal, aprovechando esos 9 días en que, según la creencia, la frontera entre ambos lados se vuelve más delgada de lo normal. Nunca volví a acercarme a ese espejo durante un periodo de luto,
ni una sola vez más en todos los años que quedaban de vida a mi abuela. Y hasta la fecha, en cualquier casa que visito, si veo un espejo cubierto con tela, prefiero no tocarlo ni acomodarlo, bajo ninguna circunstancia. Y con esto, comunidad, cerramos nuestro recorrido de esta noche por experiencias paranormales de la infancia. Y les voy a confesar algo personal, ya que estamos en este tema. A mí me ha pasado de madrugada, yendo al baño, completamente despierto, consciente, sin ninguna confusión de sueño de por medio, que si no enciendo la luz y solo hay la suficiente claridad para distinguir bultos y formas, mi propio reflejo, por alguna razón que no sé explicar, no siempre parece coincidir del todo con lo que yo sé que soy. No sé si a alguien más le ha pasado algo parecido, pero ahí se los dejo para que lo piensen esta noche. Les deseamos una excelente noche. Nos vemos en el próximo episodio.